And as you can see, we've been doing a little bit of work over this last week here on the stage in the church and sanctuary. Y como ven, hemos estado haciendo un poco de trabajo durante estas últimas semanas aquí en el escenario, en el santuario. Eduardo's been busy at it, George has been busy at it, Abraham's been busy at it, others have been helping out as well. Eduardo, Jorge, Abraham han estado muy ocupados. También otras personas que han venido y nos han ayudado muchísimo. And it's starting to look really, really good, and we can't wait to finish it all off for you. Y ya se comienza a ver muy bien y no podemos esperar ya para terminarlo para ustedes. Let's start off this part of our Bible study with prayer. Así que vamos a comenzar el estudio bíblico de hoy con una oración. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we just thank you so much for your presence here with us today. Padre, queremos agradecerte el hecho de que tú estás aquí, tu presencia con nosotros. Father, the time that we spent worshiping you in song and worshiping you with communion. El tiempo que pasamos alabándote a través de las canciones, el tiempo que pasamos tomando la comunión. It's been a good time to pour out our hearts to you and to remember what it is that you've done for us. Ha sido un tiempo hermoso en el cual podemos derramar nuestros corazones a ti y recordar lo que tú has hecho por nosotros. And now, Father, as we're looking at this topic of marriage today, Y Padre, mientras vemos este tema el día de hoy del matrimonio, Father, I pray that you would speak to our hearts. Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones. You would help us to understand what this is and what we're supposed to be doing with this marriage. Y te ruego que nos ayudes a entender lo que significa para ti el matrimonio. Thank you for giving us this wonderful institution of marriage. Y gracias por darnos esta maravillosa institución que es el matrimonio. And we just pray, Lord, that as your followers, Y oro, Señor, para que tus seguidores, that we would bring honor and glory to you in our marriages and in our families. que como tus seguidores podamos traerte la gloria y la honra en nuestros matrimonios. And we'll give you all the praise and all the glory. Y te damos toda la gloria y la honra. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Marriage is hard, isn't it? El matrimonio es difícil, ¿no? Reminds me of a story that I heard about a couple that had been married for over 60 years. Y me recuerdo una historia de una pareja que había estado ya casada por alrededor de 60 años. And over these entire 60 years, they'd never had any secrets except for one. Y durante estos 60 años, este matrimonio nunca tuvo ningún secreto con excepción de uno. The woman had kept in her closet a shoebox that her husband was not allowed to look at. Esta mujer había escondido en su closet una caja de zapatos y a la cual su esposo no podía ver en esa caja. But at the end of her life, she was on her deathbed. Pero al final de su vida, ya cuando ella estaba en su lecho de muerte, And with her blessing, she told her husband he could go open it up and look in it. y mientras estaba diciendo sus últimas palabras como para bendecir a su esposo, dijo, ve y abre esa caja de zapatos. And so he went and he got the box and he opened it up. Así que él fue, abrió la caja de zapatos And what was in this box was a little crocheted doll. y lo que estaba en esta caja de zapatos era una muñeca tejida de estambre And 1 million pesos in cash in the box. y 1,000,000 de pesos en efectivo ahí en esa cajita. And he's, what is this? What is this about? Y él se preguntó, ¿de qué se trata esto? And the wife says, well, my mother told me that the secret to a happy marriage was to never argue. Y she said, And the wife said, y la esposa dijo, mi mamá me dijo que el secreto de un matrimonio feliz es nunca discutir. she explained the best way to do it is you should keep quiet and crochet a doll. Y ella me dijo que la mejor forma de hacerlo es quedarte callada y mientras lo haces empiezas a tejer una muñeca de estambre. Her husband was very touched. What? Her husband was very touched. Y He su was very happy. esposo estaba muy impactado por eso, Only one doll was in that box. porque solamente una muñeca estaba en esa caja. And that means in over 60 years, she'd only been angry with him one time. Esto significa que durante 60 años solamente ella estuvo enojada con él una vez. And so as a tear comes down his face, Y mientras una lágrima cae sobre su ojo, he says, well, what is the money about? él pregunta, ¿y el dinero de qué es? He says, oh, that's the money I made from selling all the other dolls. Y él le dijo, ese es el dinero que yo junté por vender todas las otras muñecas que había hecho. Sometimes marriage is hard, isn't it? Entonces el matrimonio es difícil, ¿verdad? We're going to be talking about marriage today, and we're going to be talking about becoming one flesh. Entonces vamos a hablar acerca del matrimonio y vamos a hablar acerca de ser una sola carne. Well, one of the things we need to understand about marriage is that much of what we do in a marriage ceremony is cultural.
algo que tenemos que entender acerca del matrimonio, que muchas de las cosas que se hacen en una ceremonia de bodas es cultural. And so all over the world, there are different ways that cultures decide what it means to be married. Y en todas partes del mundo, la forma en cómo ellos organizan una ceremonia de matrimonio es diferente. I remember the first time I went to a wedding here in Mexico, it was in Tijuana. Recuerdo la primera vez que asistí a una boda aquí en México, fue en Tijuana. First thing that happened is they told me the wedding was going to be at 2 o'clock. Lo primero que pasó es que me dijeron que la boda iba a comenzar a las 2 de la tarde. And so like a good Canadian, I showed up at 15 minutes before 2. Y como buen canadiense, pues me presenté 15 minutos antes de las 2. The church wasn't even decorated yet. La iglesia ni siquiera estaba decorada cuando llegué. The ladies are there and they're looking at, what are these people doing here so early? Why are they here? Y las que estaban ahí tratando de decorar, dijo, ¿y esas personas por qué llegaron tan temprano? And they're decorating and sweeping and cleaning and putting the stuff up, and I'm thinking, oh no, what did we get into? What's going on? Y estaban decorando, todavía barriendo, y yo dije, ¿en qué me acabo de meter ahorita? I had 3 little kids with us, and we're there all getting really, they're antsy, they want to get out of there. Y pues mis hijos estaban muy pequeños en ese tiempo, y llegamos ahí, pues se comienzan a poner ansiosos por estar ahí. And at 4 o'clock, people start showing up. Y a las 4 de la tarde, las personas comienzan a llegar. I'm thinking, what's going on here? What's happening? Y yo dije, ¿pero qué está pasando aquí? And then, but right after people started showing up, the groom got there, and so I got to get excited. Okay, maybe this is happening. We're going to Entonces, get married. mientras las personas comenzaban a llegar, de repente el novio se presenta y dije, ok, ya va a comenzar. And right around 5 o'clock, the bride showed up. Y hasta las 5 de la tarde, finalmente la novia se presenta. 3 hours I was there. We were there waiting for the wedding to start. 3 horas estuvimos ahí esperando a que la boda comenzara. And then we're expecting a wedding that's sort of a normal wedding to us, what we would call a normal wedding. Y esperábamos que fuera una boda normal o lo que para nosotros es una boda normal. And then they start handing out coins to each other, and somebody starts bringing it, I forget what all else they did. Coins. Y empezaron de repente a darse unas monedas entre ellos And then they y put, otras cosas put a más. lasso over top of them. I didn't know what that was about, putting a lasso over top Y of them. pusieron un lazo ahí entre ellos, no sabía qué significaba eso. And we're looking at each other thinking, what is going on? What is happening here? Y recuerdo que nos veíamos entre nosotros y decíamos, pero ¿qué está sucediendo aquí? We had no idea what was going on, when the wedding was going to end, and whether or not they were married at the end of it. Porque no sabíamos qué estaba sucediendo, cuándo se iba a terminar o si al final sí se casaron o no. So finally they get up and leave, and we think, okay, I think we're good now. Now we can go. And it was a long, long affair. Y ya al final vemos que las personas se comenzaban a retirar. Dijo, creo que es tiempo ya de irse, pero fue algo muy largo. And so in different cultures, the way people get married is very different. Y en diferentes culturas la forma en cómo las personas se casan es diferente. In the Near East, in places like Israel and Iran and Jordan and those areas, Y en el Oriente cercano, como Israel, como en Jordán, en todas estas áreas, most of the time when they're getting married, they start off with the time of betrothal. y la mayoría de estos lugares, cuando ellos comienzan a casarse, comienzan con algo que se llama el desposorio. And what that is that the families get together and they decide that these 2 people are going to get married. Y lo que significa es que las dos familias se juntan primero y deciden si se van a casar los hijos o no. And they have to wait for about a year for less than a year in order to get married. Y tienen que esperarse casi un año para poder ya casarse. And the main reason for it was not so they could get to know each other, because a lot of times they didn't even see each other during that time. La razón por la cual esperar este año no era para que se conocieran, porque muchas de las veces ni siquiera se veían hasta el día de la boda. But it was to be sure that the girl wasn't pregnant, so the husband could be sure that if he had a baby, it was going to be his. Pero lo hacían, el principal motivo es para asegurarse que la mujer no estuviera embarazada. And so that when they started this, they were committed. The relationship was committed. They couldn't get out of it easily. Y cuando ya comenzaban ese tiempo de desposorio, ya era un compromiso, ya no podían anular el compromiso tan fácilmente. And when it comes to courtship, how the couple would court each other, Y cuando hablamos acerca del cortejo, cómo es que la pareja se cortejaba, the couple didn't court each other. The parents courted each other. realmente la pareja no se cortejaba, eran los padres que se cortejaban The entre ellos. parents would go to the one and say, hey, I want your son for my daughter. I want your daughter for my son. Y eran los padres que se reunían y decían, yo quiero a tu hija para mi hijo o quiero a mi hija para tu hijo. And so
there was a negotiation that happened in between the parents to try to connect these families together. Y había esta negociación entre los padres para tratar de arreglar los matrimonios de sus hijos. And then there was a party that happened at the time of the wedding. It usually lasted about a week. Y también había una fiesta, parte de la boda, que duraba como una semana. And in some cultures, the groomsmen went after the bride and they brought her to the husband's house. En algunas culturas lo que pasaban es que llevaban al novio a la casa de la novia. In others, the groomsmen get the groom and they bring him over to the wife's house. En otras culturas pasaba lo contrario. And in many places, it was just a very small ceremony. Y en muchos lugares simplemente era una ceremonia pequeña. By saying that it was very short, it was just a little bit of thing. They just talked about it. Hey, are you guys agreeing to this? Are we going to get married? Y cuando hablo de corta, la ceremonia era que simplemente les preguntaban, ¿están de acuerdo que se van a casar? The parents would bless, the priest or the rabbi would bless. Y en ese tiempo nada más tenían la bendición del rabí, They would have a party, tenían una fiesta, and then they would consummate the marriage, después consumaban el matrimonio and then the party would continue for another few days. y la fiesta continuaba por algunos días más. And so very different than the way we do marriage here today. Ahora, es muy diferente de la forma en cómo tenemos el matrimonio hoy en día. Historically, in the West, amongst the Western cultures, Históricamente, en las culturas occidentales, a lot of marriage was about economic things, economic stuff, or political alliances. el matrimonio se basaba en lo económico o en arreglos políticos. For many years, the state didn't have anything to do with marriage. It wasn't a state thing. It was amongst the community that decided who was married and who wasn't. Porque por muchos años no era el gobierno, el Estado que regulaba el matrimonio, sino era más la comunidad que decidía cómo se efectuaba el enlace matrimonial. And it wasn't until the 1500s that the state started to make laws that had to do with marriage. Y fue alrededor del año 1500 donde el Estado comenzó a intervenir y a hacer leyes para el matrimonio. But there was still a lot of involvement with the families. The families are the ones that decided who married whom. Pero aún todavía había mucho involucramiento de las familias, porque eran las familias quienes decidían quién se casaba con quién. And then everything changed with the Industrial Revolution. Y después todo cambió con la Revolución Industrial, Because then it was less about economic alliances between families, porque era ya menos acerca de arreglos económicos entre familias, and it was more along the lines of they just let people choose for themselves. Who do you want to marry? It doesn't really matter to me who you marry who you want. y era ya empezaban a considerar más a la persona, a ver, ¿con quién te quieres casar? Te puedes casar con quien tú decidas, con quien tú quieras. And then very relatively recently, historically speaking, the state began to regulate marriage. Y entonces el Estado comenzó a regular totalmente las normas legales del matrimonio. And then they had a civil marriage. So it was the state that married people and not the church. Y entonces nació las bodas del civil, porque ahora era el Estado quien regulaba y no la iglesia. But for many years, for most of our history, it's been the church that's been the one that's married people, not the state. Pero por muchos años ha sido la iglesia quien había sido encargada de casar a las personas y no el Estado. And so that's kind of where we get to today. That's where we land at, why we have civil marriage and religious marriage in many of our societies. Y esa es la razón por la cual hasta el día de hoy tenemos las bodas por el civil y también bodas religiosas en nuestra sociedad. The state wants to regulate marriage so that they can keep track and control of where people are at and who they're with. Y el Estado quiere tener este registro de los matrimonios para saber quién está casado con quién y dónde están. But it's the church that has, over most of the centuries, it's the church the one that's actually validated the marriages for people. Pero culturalmente ha sido la iglesia que por muchos años había dado sus propias normas para ejercer el matrimonio. And because today marriage belongs more to the state than it does to the church, Pero debido a que en los tiempos de hoy el enlace matrimonial lo regula más el Estado que la iglesia, then that's why the state has begun to change what marriage is and who you can marry and whether it's the marriage can be with people of the same gender and how many people you can marry. y debido a esto es que el Estado ahora ha tomado decisiones también de decir que te puedes casar con quien tú quieras, incluso con personas del mismo sexo. And there's the history of the cultures, the way our cultures have dealt with marriage. Pero esta es la historia de cómo las culturas han lidiado con la parte del matrimonio. But let's take a look at what the Bible says in Genesis chapter 2, verses 18 to 24. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, del versículo 18 al 24.
Go ahead. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. They will become one flesh. Ellos serán una sola carne. When the Bible talks about marriage, the Bible talks about God putting together a man and a woman and making them into one flesh. Cuando la Biblia habla del matrimonio, está hablando de que Dios pone juntos a un hombre y a una mujer para que sean una sola carne. That's the goal of marriage. The goal is unity within the family. Esa es la meta del matrimonio, la meta es unidad en la familia. And when we talk about that oneness, that goal of oneness within the family, Y cuando hablamos de esa unidad, de esa meta de unidad en la familia, it's not something that comes to us easily. no es algo que sea muy fácil, que resulte fácil. It's something that we need to battle to get. Es algo que necesitamos luchar juntos. Because two people in their own sinful natures are trying to come and make it one person. Porque dos personas en su naturaleza de pecado, pecaminosa, tratan de juntarse para ser una sola carne. And when that happens, the two often want to fight to keep control of who they were and who they are. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que las dos personas tratan de tener el control de seguir siendo las personas que eran antes. Let's read what the New Testament says about this in Matthew 19, verses 4 to 6. Y vamos a ver lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del versículo 4 al 6. That's Matthew 19, verses 4 to 6. Mateo 19, versículo 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. This is the response that Jesus gives when people are asking him about marriage and divorce. Esta es la respuesta que da Jesús cuando las personas le preguntan acerca del matrimonio y del divorcio. So that marriage, when you're married, that is something, that is a unit that God has brought together. Cuando tú te casas, cuando estás casado, es una unidad que Dios ha traído. And so they're no longer two, but they're one. Y ya no son dos personas, ya son una sola And persona. so if God is the one that brought them together, Y si fue Dios quien los unió, man cannot separate that union. That's one now. el hombre no puede separar esa unidad porque ahora son uno. Oneness is a simple fact for married people. La unidad es algo que solamente puede suceder en las personas que están casadas. When a couple engage in the act of marriage, Cuando la persona tiene el tiempo de se compromete en el matrimonio, they're no longer two people, ya no son más dos personas, but under God, they're one. It's essentially indivisible, that union. sino delante de los ojos de Dios son uno, es una unidad inseparable. And so, but the problem is we don't often behave like that. Pero el problema es que muy a menudo no nos comportamos como si fuéramos uno. We don't often behave as though we're just one mind, one heart, one soul going in one direction. No nos comportamos como si fuéramos una sola mente y fuéramos en una sola dirección. And that's because we're two people with our own sinful natures, Y eso es porque somos dos personas que tenemos nuestra naturaleza pecaminosa and we're battling the sanctification process, becoming more like Christ. y estamos en la lucha en un proceso de santificación para ser más como Cristo. And it happens even more intensely when we're trying to unite with somebody else
we're both trying to do that together. Y esto se intensifica más cuando tratemos de unirnos a alguien porque los dos van a hacer lo mismo. Many of you here today are married, Muchos aquí el día de hoy están casados, but you may tell me that you've had trouble being one, trouble with that concept of oneness. pero posiblemente me puedes decir que has tenido problemas con este concepto de la unidad, del ser uno. And it often happens because the maturation process in one or both of the people has kind of stalled out. Y muchas veces lo que sucede o la razón es porque la maduración o el tiempo, la madurez en cada uno de estas dos personas pues comienza a estancarse. If we're continuing in our maturation process, living by faith, living in repentance, Si continuamos este proceso de madurez viviendo en fe y en arrepentimiento, then we're going to be giving up the things of ourselves from the past, entonces significa que vamos a estar entregando todas nuestras cosas que traemos cargando del pasado, we're going to be dying to ourselves, vamos a estar muriendo a nosotros mismos and we're going to be sacrificing and loving the other person. y vamos a estar amando a la otra persona sacrificialmente. And so when we stop that process, when we stop doing that, Pero cuando nosotros detenemos este proceso, cuando dejamos de hacer esto, it puts the brakes on the oneness, the process of becoming one. es como si le pusiéramos los frenos al proceso de llegar a ser uno. And sometimes we need help to get that train going again. Y a veces necesitamos ayuda para volver y continuar avanzando. Let's read what Malachi 2 verses 13 to 16 say. Y vamos a leer lo que Malaquías, capítulo 2, del versículo 13 al 16, nos dice. Malachi 2 verses 13 to 16. Malaquías, capítulo 2, versículo 13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Para que Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad de su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. And so this is God talking to the Israelites. Y este es Dios hablando al pueblo de Israel. And he's saying they're coming to him with tears and everything, and it feels like he's just not listening to them. They're not getting through to him. Y está diciendo que el pueblo está viniendo con lágrimas, clamando a él, pero él no los está escuchando. And they're asking, why, God? Why aren't you listening? Why isn't this happening? Why aren't good things happening for us? Y el pueblo está preguntando, ¿por qué no estás escuchando? ¿Por qué no nos estás respondiendo? And God responds that God is there as a witness between the man and the woman. Y la respuesta de Dios es que Dios está ahí como un testigo entre el hombre y la mujer. And he's saying the reason that I'm not listening to you, the reason why you're not finding growth and even pleasure in your relationship with God, Y lo que está diciendo Dios es que la razón por la cual no estás escuchando, no estoy respondiendo, la razón por la cual no estás en una buena relación, is because there's been some infidelity in the marriage. es porque ha habido infidelidades dentro de los matrimonios. Now that can mean having a relationship, an adulterous relationship outside. Ahora, no puedo tener una relación adúltera fuera del matrimonio. That can mean that. That can mean that they had an Que adulterous relationship. puede significar que esté hablando de una relación adúltera en el matrimonio. But it can also talk about just the lack of being one, of loving your wife, of pursuing her, and of making this thing work. Pero también puede hablar de solamente el hecho de no estar amando a sus esposas y estar luchando por llegar a ser uno. The oneness is going to be a physical oneness, but there's also a spiritual and a soul oneness as well that happens. Ahora, la unidad no solamente se resume en una unidad física, sino también en una unidad en el alma, una unidad espiritual. And why does he want this oneness to happen within this family? ¿Y por qué es que él quiere que suceda esta unidad en la familia? Part of it is for the kids, Parte de esto es para el bien de los hijos, for the godly offspring that he's after.
o para the godly children that He's after. para in the los para tener hijos piadosos con family. temor a Because Dios. those children are going to see the love and the grace and the mercy that are a part of that family. Porque esos hijos van a ver el amor, la gracia que hay en esa familia. And by that, they're going to know that God is real. Y por ello van a conocer que Dios es real. And they're going to know how to treat each other and how to treat with their spouse when they get married. Y van a saber cómo tratar a su cónyuge cuando ellos también se casen. And so the oneness is the physical oneness that we talk about, that we talk about. Así que la unidad, estamos hablando de de esta unidad física que estábamos But we're hablando. also talking about a spiritual oneness and a soulful Pero oneness as no well. solamente es una unidad física, sino una unidad espiritual y una unidad en el alma. And so when we stop doing that, when we stop pursuing that oneness, Y cuando dejamos de luchar o perseguir esta unidad, then it affects our relationship with our spouse, afecta nuestra relación con nuestro cónyuge and then it affects our relationship with God. y también nuestra relación con Dios. And so that's what we're talking about. We're talking about oneness, not just physical, but also spiritual. Así que cuando decimos unidad, no solamente es físico, sino también espiritual. When we're one, we have similar goals, similar plans, and similar similar goals and plans in our lives. Cuando somos uno, tenemos metas similares, planes similares. When we're one, there's a division of labor within the household that's agreed upon. Cuando somos uno, hay una división en los roles de cada una de la pareja. When there's a oneness in the family, there's respect and there's love and there's care each for the other. Cuando hay unidad en la familia, hay respeto, hay amor uno con el otro. And oftentimes when there isn't that oneness, one of the problems is that this is all missing. Y muchas veces cuando no... can you repeat again? One of the problems when there isn't oneness is that all Uno de this los that I just problemas mentioned cuando no hay unidad is this all this that I just mentioned is missing. es que todo esto que acabo de mencionar se pierde. One of the issues in marriage is this. Uno de los problemas en el matrimonio es este. We see our spouse as the enemy or as the problem in our relationship. Y el problema es que comenzamos a ver a nuestro cónyuge como el enemigo o como el principal problema en el If matrimonio. somebody was to ask you, what do you need to have a good marriage? If somebody was to ask you, what do you need to have a good marriage? Si alguien te preguntara, ¿qué necesitas para tener un buen matrimonio? Oftentimes in our mind is, well, if only he or she would do this or be that person, Lo they que- would have a good marriage. Lo que pasa en nuestras mentes es esta respuesta. Bueno, si él o ella hiciera esto o hiciera aquello, entonces sería un buen matrimonio. And so what we're trying to do is fix our spouse as opposed to make us both go towards a one goal. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con eso es arreglar a mi cónyuge para que sea como yo quiero que sea y vayamos juntos a donde yo quiero que vaya. Your spouse is not the enemy. Ahora, tu cónyuge no es el enemigo. The problems that keep you from advancing in oneness, those problems are the enemy. Los problemas que te están impidiendo, te están obstaculizando llegar a ser uno, esos problemas son el enemigo. And so when we have a disagreement Por ejemplo, cuando tenemos un desacuerdo and we start going at each other, fighting with each other, y comenzamos a pelear uno con el otro and when it starts to get personal y se comienza una pelea ya personal and we begin to blame the other person and call them out for what they did, y comenzamos a culpar a la otra persona y decirle lo que hizo mal, the one that we're supposed to be one with has now become our enemy. ahora aquella persona con la cual se supone debemos de ser uno se acaba de convertir en nuestro enemigo And now it's become personal. y ahora ya es personal. And when the fight becomes personal, it becomes very difficult to advance forward. Y cuando la batalla se vuelve personal, se vuelve muy difícil el continuar avanzando juntos. Because it's not about advancing forward anymore. Porque ya no se trata, el enfoque ya no es avanzar juntos, It's about beating the other person. ya ahora todo se volvió en vencer o ganarle a la otra It's about persona. being right and them being wrong and them knowing that they're wrong. Ya todo se trata de tener la razón y hacerles ver a otra persona que tú tienes la And so razón. instead what we do is we don't own the problem. We don't own our problem. We don't own our problem. Entonces nosotros no tenemos que adueñarnos de del problema, What we can do is take a look at the problem and we can make it our common enemy. pero lo que podemos hacer es ver el problema y convertirlo en nuestro enemigo en común. One of the main problems in relationships is money. Uno de los problemas que más suceden en el matrimonio son acerca del dinero. There's either too much money or there's not enough money. O es
¿hay demasiado dinero o no hay suficiente dinero? Anybody have a problem with too much money? ¿Alguien tiene problema de tener demasiado dinero? Okay. Maybe it's more along the lines of not enough money then. ¿No? Okay. Entonces probablemente es más en las líneas de no tener dinero. What are we going to do with our money? ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? And so what happens is we begin to fight about the money. Y lo que sucede es que comenzamos a pelear por el dinero. It's because you spent money on this. Ahora, no es que tú has gastado dinero en esto. No, it's because you wanted to spend money on that. No, es porque tú quieres gastar dinero en lo otro. And then the enemy is the other person. Y ahora el enemigo es la otra persona. But if we both come to an agreement that we're not the problem, the lack of money is the problem, Pero si se llega a un acuerdo, las dos partes llegan a un acuerdo de que nosotros no somos el problema, sino el problema está en lo que hacemos con el dinero, then together as one team, you can work together to try to fix the problem. entonces como un equipo unido pueden trabajar juntos para resolver el problema. It's living as though you're a part of a team. It's living with the idea that you're part of a team. Es vivir con la idea de que eres parte de un equipo. And the other person is not the problem. The problem is the problem. Y la otra persona, el cónyuge, no es el problema. El problema es el problema que estás pasando. And together we're going to try to beat this problem. We're going to try to figure it out. Y juntos vamos a tratar de vencer y sobrellevar este problema. That is a very integral part of oneness. Esta es una parte vital en la unidad. Is that we're together going in the same direction, together combating the problems that come in our lives. Que debemos de estar juntos, yendo en la misma dirección, que juntos debemos de estar luchando con los problemas que vienen a nuestras vidas. The goal in our lives is oneness. La meta de nuestras vidas es unidad. The goal in our lives is Christ-likeness. La meta de nuestras vidas es llegar a la semejanza de Cristo. The goal in our lives as a believer is to live a righteous life, to live a life that pleases Jesus. Nuestra meta principal como creyentes es vivir una vida justa que agrade a Jesús. There's enough enemies out there that's trying to knock me off the path. Porque hay suficientes enemigos allá afuera que tratan de derribarme del camino. That it's a blessing to have somebody on my team at home that we can be working together against these other enemies. Y debido a eso es una bendición, o debería de ser una bendición, el tener a alguien en casa que me ayude a combatir todos estos problemas. And so if we want oneness in our marriage and our family, Y si queremos unidad en nuestro matrimonio, en nuestra familia, we need to agree on what the problem is, tenemos que estar de acuerdo en cuál es el problema and we need to agree on what the solution is to get there. y también estar de acuerdo en cuál es la solución que vamos a tomar para vencer The el main problema. main problem is our lack of righteousness, our lack of Christ-likeness. El principal problema en los problemas es nuestra falta de justicia, nuestra falta de semejanza a Cristo. And so how do we work together as a couple to move forward and to help each other to reach those goals? Entonces ahora la pregunta es cómo trabajamos juntos como matrimonio, como pareja para alcanzar juntos estas metas. So this is what happens in a marriage. This is what happens in a family. Esto sucede en el matrimonio, esto sucede en la familia. But there's some other things, more controversial things that come up about this. Pero hay cosas más controversiales que son acerca de este tema. What if we're not married? What if we're just living together? ¿Qué pasa si no estamos casados? ¿Qué pasa si solamente estamos viviendo en unión libre? Are we one still if we've only become one physically, to say that, if we've never gotten married in front of a judge or in front of a church? Somos uno, estamos unidos físicamente, pero somos uno aunque no nos hayamos casado legalmente o por la iglesia. And one of the things that we saw when we looked at the very beginning, some of the cultural ways that people have looked at marriage, Una de las formas que vimos al principio de cómo las culturas veían el matrimonio and the way the scriptures look at marriage, y la forma en cómo las escrituras ven el matrimonio is that it's almost never been in our cultures, in Western or Eastern cultures, es como si nunca hubiera sido en las culturas occidentales or Western or Eastern o cultures, en las culturas del este, is that a couple just decides themselves that they're going to live together without doing something in the community or in the church. y no vemos que de repente unas personas traten de vivir juntos sin hacer algo o una especie de proclamación en la comunidad. It's always been a community recognizing that a couple is coming together to call themselves husband and wife to be on that journey of oneness together. Siempre hay un distintivo en donde la comunidad interviene para ser testigos de que esas
esa pareja se está comprometiendo. And so it depends upon the culture, depends upon the community, Ahora depende en la cultura, depende en la comunidad, what that looks like, what that declaration looks like. lo que esta declaración o proclamación del matrimonio se ve. And we have to ask ourselves, in our culture, in our community, what is recognized as marriage, real marriage? Y debemos de preguntarnos, en nuestra cultura, donde vivimos hoy en día, ¿qué es lo que debo de hacer para ser reconocido como un matrimonio formalmente? And as the church, we don't recognize informal agreements between couples to live together and call themselves husband and wife. Y como iglesia no reconocemos a aquellas personas que simplemente deciden unirse y vivir en unión libre. No las reconocemos como matrimonio. And one of the main reasons is not because we're mean, Una de las razones no es porque seamos malos, but because there's instability in that relationship. y lo hacemos porque sabemos que hay inestabilidad en esa relación. If it's easy to get in, it's easy to get out. Porque si así de fácil se juntaron, así de fácil se pueden separar. It doesn't reflect the gospel the way that marriage does. Porque no refleja el evangelio de la forma como el matrimonio debería de reflejarlo. The gospel is reflected in marriage that two opposite people are going to get together and are going to fight together to reach the end. Porque el evangelio se ilustra en la unión del matrimonio cuando dos personas distintas se unen y comienzan a luchar juntos hasta llegar a una meta al final. In order to do that, we need to pour grace out on each other. Y para llegar a hacer eso tenemos que tener gracia, derramar gracia uno sobre el otro. We need to have mercy with each other. Necesitamos ser misericordiosos entre nosotros. And we need to be forgiving with each other. Y necesitamos necesitamos perdonar constantemente en la relación. Even in the scripture, God calls us, the church, his bride. Incluso en las escrituras, Dios llama a la iglesia su novia And it speaks to the commitment and the love and the grace that he has for us. y habla del compromiso, de la gracia, del amor que Dios tiene para con nosotros. The stability, God says he's not going to leave us, he's not going to forsake us. Nos muestra estabilidad. Nos dice Dios que nunca se va a olvidar de nosotros, que nunca nos va a dejar ni abandonar. The sacrifice that he laid out for us so that we could be his. Nos mostró el sacrificio que tuvo que ofrecer para comprarnos y ser de Él. All these things are a part of a committed marriage relationship. Todo esto son distintivos, características de un matrimonio genuino. And it reflects the gospel, reflects what God's doing in us and through us. Y refleja el evangelio, refleja lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Marriage is a commitment that's supposed to last for all of our time here on earth. El matrimonio es un compromiso que está diseñado para que dure todo el tiempo que estemos And the en commitment- esta tierra. And the commitment is made before God and it's made before the community. Y el compromiso está hecho delante de Dios y delante de la comunidad. Free unions are free. You're able to come and go as you please. La unión libre, pues son libres. Puedes irte y dejar y regresar cuando tú quieras. So what do I do if I find myself in a free union today? Pero, ¿qué hago si hoy en día yo me encuentro viviendo en unión libre? First thing is this, understand that we love you. Primero, debes de entender esto. Nosotros te amamos And God loves you. y Dios te ama. You've not lost the love of the church or God because you haven't been married. No has perdido el amor de la iglesia o el amor de Dios porque estás viviendo en unión libre. If we're difficult or restrict or I'm speaking like this and it seems harsh to you, I do it because we love you. Pero si en estos momentos estamos hablando directo, estamos hablando duro hacia ti, es por la misma razón porque te amamos. We want the best for you. We want the best for your family. We want the best for the name of Christ. Porque queremos lo mejor para ti, lo mejor para tu familia y lo mejor para el nombre de Cristo. And we want to encourage you to a higher public commitment in front of God, in front of the church. Y queremos animarte y llevarte a un compromiso más grande delante de Dios y delante de la comunidad. And so the first thing we should do, if we're living in a free union, Entonces lo primero que debemos de hacer si estamos o estás viviendo en unión libre, seems simple, but get married. se escucha fácil, pero es esto: cásate. Maybe you're saying, I can't. I don't have the money. I don't have the time. There's this reason. There's that reason. A lo mejor es bueno, pero es que no tengo el dinero y este está pasando, esta razón, esta otra. And we will help. As your church, we will help. Como iglesia nosotros
nos comprometemos a ayudarte en todo lo que podamos para que logres hacerlo. We're not going to give a burden on you that we're not going to help you to carry. Porque no vamos a poner una carga en ti que no vamos a ayudarte como iglesia a cargarla. If you need work to try to earn some cash, we'll find work for you to try to earn some cash. Necesitas trabajo para juntar el dinero y casarte, te vamos a dar trabajo para que puedas hacerlo. If you need someone to help decorate the church and to feed your people, your families and everything, we'll feed your people, we'll decorate the church, we'll show love to you in that O way. necesitas un lugar para que invitar a tus familia y decoraciones, no te preocupes, la iglesia se encarga de prestarte este lugar para que tengas tu boda. We're not going to keep have a step of obedience, make you do a step of obedience without offering the grace and mercy to help you to bring that about. Porque no te vamos a pedir que des un paso de obediencia o de fe sin antes ofrecerte gracia y ayuda para que lo des. But maybe you say, but I'm not ready to get married tomorrow. There's going to be some time in between now and then. Pero a lo mejor está diciendo, bueno, no voy a poder casarme mañana, va a pasar algún tiempo hasta que lo logre. Then the best declaration of your intention to do that Entonces, la mejor distintivo característica de tu arrepentimiento que realmente lo vas a hacer is going to be to abstain from sexual relations until you get married. va a ser el abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se casen. And I know, but that's difficult. That's hard to do. Y vas a decir, bueno, pero es que es difícil de hacer. Yes, it is. Y te voy a decir, sí, sí es difícil. But anything that we do in the walking with Christ and crucifying the flesh is difficult. Pero todo lo que hacemos en nuestro caminar como Cristo, al crucificar, al negar nuestra carne, es difícil. Most obedience is not easy. La mayoría de la obediencia no es fácil. Denying yourself is not fun. Negarte a ti mismo no es divertido. It's going to be difficult, Va a ser difícil, but maybe it will be put pressure on your other half to get married. pero posiblemente lo que va a pasar es que va a poner presión en la otra parte para que apresure las cosas y se casen. Sometimes people don't get married because they don't feel like there's a reason to. Muchas veces las personas no se casan porque no sienten que haya una razón por la cual casarse. I get everything I want and need from a marriage without actually having to have the party. ¿Por qué? Porque ya tengo todo lo que quiero de un matrimonio sin realmente pues haber entrado en el compromiso. So sometimes we need to put something out there that helps to encourage the person to Yeah. take that step of faith. A veces necesitamos ser firmes y tomar decisiones para que la otra persona se ponga las pilas y se apresure a casar. The other act of repentance we should show El otro acto de arrepentimiento que debemos mostrar is that a person should withdraw from ministry until they obey. y es que esta persona no puede servir en la iglesia o debe de salirse de servir de la iglesia hasta que obedezca y se casen. Because if you're not doing that, if you're trying to serve in the church while you're doing that, while you're in that sin, Porque si tú estás tratando de servir en la iglesia mientras estás practicando este pecado and you're not repenting from it, you're not showing repentance, y no estás mostrando arrepentimiento de este pecado, then it's an offense against God, really. lo que estás haciendo realmente es una ofensa a Dios. That God has said, hey, this is sin, this is something I want you to repent from, Porque Dios te está diciendo, esto es pecado, es algo que necesitas arrepentirte. and you say, yeah, okay, I will, but later on, let me just keep living my life normally. Y lo único que estás diciendo es, sí, lo voy a hacer más tarde, pero mientras voy a vivir mi vida como si no pasara nada. We never see that as a result of repentance in the scriptures. Nunca vemos que ese sea un indicio de arrepentimiento en las Escrituras. In the scriptures, repentance meant like a 180-degree turn, just everything changed. O en las Escrituras vemos que el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. And so withdraw from ministry until it's time for you to obey. Así que no puedes servir en la iglesia hasta que decidas obedecer a Dios. If you're forgiven, Si realmente tú eres una persona que estás perdonando, but you keep doing the thing that you're forgiven of, pero sigues haciendo aquello lo cual estás perdonando, if you knowingly and repeatedly keep committing the sin that you've been forgiven of, si conscientemente y repetidamente sigues cometiendo el pecado por el cual según tú te estás arrepintiendo, then you're making a mockery of grace. lo único que estás haciendo es que te estás burlando de la gracia. Let's read 1 John chapter 3, verses 4, 5, and 6. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 6. 1 John 3, 4, 5, and 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. When it talks about keeping on sinning here in verse 6, Aquí en el versículo 6, cuando habla acerca del pecado, it's the really good word to describe that is when somebody practices sin. la mejor forma de describir esta palabra que hay pecado es cuando alguien está practicando el pecado. And so that's like when somebody is practicing their career. Y es similar como si alguien está practicando su carrera, lo que estudió. It's something that they do. It's something that they daily return to and they keep doing it. They're practicing their career. Porque ellos están practicando algo diariamente, algo que están haciendo. I know people who have gone to school and become nurses. They've got their degree, they got the career of nurse. He conocido personas que han ido a la escuela y se han titulado como enfermeras. But they're not practicing being a nurse. They're not actually doing it. They're doing something else. Pero no están practicando la enfermería, están haciendo otra cosa. It becomes difficult to call yourself a nurse if you're not actually practicing the thing that you say you are. Y se vuelve difícil decir que eres un enfermero o enfermera si no estás ejerciendo aquello que lo cual tú te estás llamando ser. But if you are continuing to do that, you have the right to call yourself by that name. Pero si continúas ejerciendo esa profesión, tienes el derecho de llamarte por lo que estás haciendo. And so when this is talking about somebody that keeps on sinning, it's they're practicing it. They're living in it. They're doing it repeatedly and knowingly over and over again. Así que cuando aquí habla acerca del que está pecando, está hablando de alguien que practica el pecado, que lo está repitiendo una y otra vez. And so if we continue living in sin and continue walking in sin, Y si continuamos viviendo en pecado, caminando en pecado, then we're making a mockery of grace. lo único que estamos haciendo es que nos estamos burlando de la gracia. And we need to repent. Y necesitamos, la solución es necesitamos arrepentirnos. And we need to turn around and go the other way. Y necesitamos darle la vuelta al pecado, ir en dirección opuesta. And your church is here to help you to do that if you need our help. Y esta iglesia, tu iglesia está aquí si tú estás dispuesto a arrepentirte de ayudarte en el proceso. So marriage is a covenant. It's a pact between a husband and wife and God. El matrimonio es un llamado, es un pacto de un hombre, una mujer y Dios. So if you're living together and you haven't made that covenant, make the covenant before God and His people. Así que si tú estás viviendo en unión libre y no has hecho este compromiso, haz este compromiso delante de Dios y su pueblo. But you know what one of the biggest arguments against that is, against getting married? Pero ¿sabes cuál es uno de los argumentos más grandes del por qué no casarse? Divorce. El divorcio. I don't want to get married because I don't want to get divorced. No quiero casarme porque no quiero divorciar. There's so much people out there getting divorced, and the marriage I think is worse than living together. What people Porque hay say. tantas personas que se están divorciando hoy en día que ya el matrimonio es horrible. So we're going to talk a little bit about divorce and what the scriptures say about divorce. Pero vamos a hablar también acerca del divorcio, que es lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Take a look at Matthew chapter 19, verses 1 to 9. Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del versículo 1 al 9. Matthew 19, 1 till 9. Mateo capítulo 19, versículo 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ya se casa con otra, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. God hates divorce. It's plain and simple. Muy simple, Dios odia el divorcio. But He allowed it because of the hardness of the hearts of the people. Pero Él lo ha permitido debido a la dureza del corazón de las personas. And Jesus is teaching in here, He says that if you do divorce, Y Jesús está enseñando aquí que si tú te divorcias, then you shouldn't remarry.
no deberías volverte a casar. Because if you remarry, you'll be committing adultery. Porque si te vuelves a casar, estás cometiendo adulterio. Unless the divorce happened because of sexual infidelity of one of the spouses. A menos por esta excepción, a menos que el divorcio haya sucedido debido a la infidelidad de alguno de los cónyuges en el matrimonio. If one of the spouses has been involved in sexual infidelity, then they've broken the covenant already. Porque si uno de los cónyuges se involucra en inmoralidad sexual, ya han roto este pacto. And so the marriage covenant is meant to be a lifelong one. El compromiso del matrimonio fue diseñado para que durara toda la vida. And so for those of us who are in Jesus, and I'm just talking to believers right now, Y para aquellos que ya estamos en Cristo, y estoy hablando solamente a creyentes en este momento, then divorce is off the table for us. el divorcio está fuera de la mesa como una opción para It's nosotros. not an option for us. We shouldn't talk about divorce. We shouldn't mention it in our relationship. No debemos de hablar acerca del divorcio ni mencionarla en nuestra relación. As long as it is still in your heart and your mind and you think about divorce and you contemplate divorce, Porque mientras esté el divorcio en tu corazón, en tu mente, y sigas contemplando esta posibilidad, then you will be tempted to go that way. siempre vas a estar tentado a elegir esta And opción. if it becomes something that comes verbal that we talk about, well, maybe we should just get a divorce. I should divorce you. Y si es algo verbal que comúnmente haces, pues ya entonces ya deberíamos divorciarnos, ya hay que divorciarnos de Then él. you've broken that ambiance that needs to happen in a family, in a couple, that provides safety and security. Al hablar acerca del divorcio, estás rompiendo ese ambiente de seguridad que debe de haber en cada familia. The reality is that we're difficult to live with. La realidad es que es difícil vivir con otra persona. If I asked your spouse today, Si yo le pregunto a tu cónyuge el día de hoy, is your spouse, is your husband or wife, are they difficult to live with? ¿tu esposa y tu esposa son personas difíciles para vivir? And you weren't there, if you there were just by yourselves. Y no estuvieras tú ahí, sino nada más estuviera la otra parte. Then if I took a little bit of time, we asked some questions, they'd probably come back to, yeah, there's some things, they're difficult to live with. Y yo le hago varias preguntas, posiblemente van a terminar diciendo, pues sí, a veces no es fácil vivir con esta persona. And if you were honest, Y si fueras honesto, and I asked you, are you difficult to live with? y te pregunto a ti, a ver, ¿tú eres una persona que es difícil de vivir? You'd probably come back after a while and say, yeah, I'm a little difficult to live with. Después de un rato lo pensarías y dirías, sí, la verdad que vivir conmigo no es muy If you were fácil. honest with me. Si realmente fueras honesto But conmigo. sometimes we're having difficult time being honest even with ourselves. Porque muchas veces tenemos problemas hasta de ser honestos con nosotros mismos. And here's the problem. Y este es el problema. Our flesh is programmed to pursue happiness and things that are easy for us. Nuestra carne está programada para estar buscando la felicidad y las cosas fáciles para nosotros. And we're programmed to run away from the things that are difficult for us or that make us unhappy. Y estamos programados para correr de todo aquello que es difícil o nos cause alguna tristeza o infelicidad. And if you're married today, Y si el día de hoy tú ya estás casado, you make your spouse unhappy from time to time. You make your spouse unhappy from time to tú time. has hecho a tu cónyuge infeliz de tiempo en tiempo. And they've been tempted to run away. Y la otra parte ha tratado de huir de ti. And so when we talk about that, when we keep in our mind that idea of divorce, Y mientras tengamos esta idea de divorcio en nuestra mente, then we're against each other and we're ready to pull apart from each other as opposed to going together forward. lo que está pasando es que estamos listos en el momento ya adecuado para correr uno del otro en lugar de tratar de avanzar hacia adelante. And when happiness is the most important thing to us, Y cuando la felicidad se convierte en lo más importante para nosotros, then we have converted to another religion called hedonism, ahora nos hemos convertido a otra religión que se llama hedonismo. which is the worshiping of our own happiness, the worshiping of our own joy. Que esta religión consiste en adorar nuestra propia felicidad, nuestro propio placer y gozo. Jesus is not as worried about your happiness as you are about your happiness. Jesús no está preocupado por tu felicidad de la misma forma como tú lo estás. He's more concerned about your holiness, Él está más preocupado y más interesado en tu santidad, so that you will be whole and you will be a representation of wholeness. para que seas un digno representante de la santidad aquí. Because the path that will take us to happiness Y el camino que nos va a llevar a la felicidad is not always the same route that's going to take us to holiness. no siempre es el mismo camino que nos va a llevar hacia la santidad. And so for those of you that are married today, Así que para todos aquellos que están casados el día de let hoy, me encourage you. déjame animarte. Never, Nunca, ever de los nunca,
Ever. De los nunca. Ever. De los nunca. Ever. De los nunca. Mention the D word in your relationship with your spouse. Menciones la palabra que empieza con D en tu relación matrimonial. Never. Nunca. Ever. De los nunca. Okay? Nunca. Okay, so then the question comes up, what if I was divorced before I was a follower of Jesus Christ? What happens then? Entonces la pregunta viene, ¿qué pasa si yo ya fui divorciado antes de conocer a Cristo y tener una relación con Él? The scriptures tell us that when we come to Jesus, Las escrituras nos dicen que cuando nosotros venimos a Cristo, when we receive the forgiveness that Jesus offers us on the cross, cuando recibimos el perdón que Jesús nos ofreció en esa cruz, that all of our sins have been forgiven of us. nos dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. And so we're given a new start. Y se nos ha dado un nuevo comienzo. We're given a new start. Estamos comenzando de nuevo. And so there may be times where it's okay for people who've been divorced in the past Así que iba a haber tiempos donde va a estar bien para las personas que ya han sido divorciadas en el pasado, before they were followers of Jesus, antes de que hayan sido seguidores de Cristo, that they may be able to marry again afterwards. que podrían volverse a casar tiempo después. If there's no chance of reconciliation with their spouse from before. Esto siempre y cuando ya no haya ninguna posibilidad de reconciliarse con su cónyuge anterior. There we go. And so if you're divorced and a believer, Ahora, si estás divorciado y ahora ya eres un creyente, then understand that God is a God of love and of grace and forgiveness. Si este es tu caso, debes de entender que Dios es un Dios de amor, de gracia, de perdón, He wants to meet you where you're at today, que Él quiere encontrarte ahí donde estás hoy and He día. wants to enable you to be the person that He's called you to be. Y Él quiere capacitarte para que seas la persona que Él quiere que seas. Now, there's a number of things we've looked at here today. Ahora, hay muchas cosas que hemos visto el día de hoy aquí. One thing, to sum all this up, we have to understand that marriage is God's design. It was His idea, not ours. Algo que en lo que podemos resumir esto es que el matrimonio es la idea y la creación de Dios, no es nuestra idea, no es nuestra creación. And the idea, the plan was that we would become one flesh, Y la idea original es que lleguemos a ser una sola carne, that we would be unified in our souls and our spirits and in our flesh. que seamos una sola carne, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y en el alma. And that our marriage would then become a presentation of the gospel. Y que nuestro matrimonio sea una imagen del Evangelio. Now, in every one of our lives, En cada una de nuestras vidas, the presentation of the gospel is messy. la presentación del Evangelio está perdido. No, it's messy. Es desastrosa. It's not always a straight line between us, our sinful natures right here, and our perfection over there. Y esta presentación del matrimonio está desordenada, no siempre es perfecta. It's not a straight line between our messiness or between our unholiness and our holiness. No es una línea recta entre nuestra Unholiness impiedad and our holiness. y nuestra santidad. There's ups and downs, there's corners that get turned around. Siempre hay Life is messy. sube y bajas y siempre hay vueltas porque la vida así es. And so we're not talking about perfection right now. Es que no estamos hablando de ser perfectos en este momento, The gospel is about grace. porque el Evangelio es acerca de la The gracia. gospel is about reconciliation. El Evangelio es acerca de reconciliación. And in the middle of our mess, we can know this God who created us. Y en medio de este desorden podemos ver que es Dios quien nos ha creado. And we can live with His grace over us. Y podemos vivir al recibir su gracia sobre nosotros. And then we can offer that grace to others as well. Y después podemos ofrecer esa gracia también a otros. And so and if your marriage, it's a mess. If in your marriage it's a mess, Así que si el día de hoy tu matrimonio es un desastre, es un desorden, let me encourage you, there's hope. déjame decirte primero, antes que nada, que hay esperanza. Marriage is difficult, Que el matrimonio es difícil, but with God it is possible. pero con Dios es posible. More so if both parties are dedicated to following Jesus. Y esto va a ser aún mejor si las dos partes están dedicadas a seguir a Cristo. But not always are both parties dedicated to following Christ. Pero no siempre las dos partes están dedicadas a seguir a Cristo. You're not responsible for the other part. Porque tú no eres responsable por las acciones de la otra parte. You're responsible for your part. Tú eres responsable por lo que tú tienes que hacer. And so do your part.
Así que simplemente haz lo que tienes que hacer. Seek after Jesus with all your heart. Busca a Cristo con todo tu corazón And ask that He would change the heart of your spouse. y pídele que sea Él quien cambie el corazón de tu cónyuge. Okay, so let's summarize this 4 points here, finishing off really quickly. Y vamos a resumir esto con 4 puntos para terminar. What do we do here? ¿Qué es lo que hacemos? First thing we do is we need to pursue oneness. Lo primero que debemos de hacer es perseverar en la unidad. We do that by dying to ourselves, Y lo hacemos al morir a nosotros mismos, loving the other one, a amar a la otra persona, submitting to one another, someternos unos a otros, respecting one another, respetándonos unos a otros and having one goal that you both pursue as a team. y tener una meta en común que los dos persiguen juntos. It doesn't come easily, it doesn't come naturally. You need to pursue oneness. No viene fácil, no viene naturalmente, debes de seguir y buscar la unidad. Number 2, Número 2, if you're living together and are not married, si tú estás viviendo en unión libre, no estás casado, then get married. entonces cásate And we will help. y te vamos a ayudar. And abstain from sexual relations until you're married. Pero mientras tanto, abstente de tener relaciones sexuales hasta que te cases. And when you make that public commitment before God, then you can continue as a married couple. Porque hasta que te hayas casado legalmente delante de Dios, ya puedes vivir ahora sí como un matrimonio. 3, what's the other way we pursue oneness? Número 3, ¿cuál es la otra forma de llegar a esta unidad? Don't entertain the idea of divorce. No tengas en mente la idea del divorcio. Commit for life. Comprométete, es un compromiso para toda la vida. And then number 4, Y número 4, if you are divorced, si estás divorciado, then embrace grace abraza a la gracia. and move on knowing that your sin has been forgiven. Abraza esa gracia que Dios te ha dado y continúa avanzando sabiendo que has sido perdonado. God loves you and we love you, Sabiendo que Dios te ama y nosotros también te amamos. and He gives us new starts. He gives us new days. Y Él nos da nuevos comienzos, nuevos días. Marriage is difficult in a broken world. El matrimonio es difícil en un mundo caído. But when two people are following Jesus and are committed to each other, Pero cuando dos personas están siguiendo a Cristo y están comprometidos con ello, when they're walking together towards the goals of oneness, cuando están caminando juntos hacia la meta de la unidad, then there is hope. entonces hay esperanza. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you so much for for marriage, for the institution of marriage. Padre, muchísimas gracias por esta institución del We matrimonio. know that it's not always easy, Sabemos que no siempre es fácil, but we know that you are with us and through all of it. pero sabemos que tú estás con nosotros en todo esto. And Father, we know that you can do miracles in places where we felt like they couldn't be done. Y Señor, sabemos que tú puedes hacer milagros en áreas, en lugares que nosotros a veces creemos que no hay salida. And so, Father, help us to be repentant where we need to be repentant. Que Padre, ayúdanos a arrepentirnos en las áreas que necesitamos arrepentirnos. Help us to be faithful in areas where we need to be faithful. Ayúdanos a permanecer fieles en las áreas que necesitamos ser fieles. Fill us with your Spirit Llénanos con tu espíritu so that we may honor and glorify you in our marriage. para que podamos honrarte y glorificarte en nuestro matrimonio. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen.